Es un gusto recibir aquí al presidente municipal de Pénjamo, a Jacobo Manríquez, quien no ha tenido unos días muy tranquilos últimamente. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, don Arnoldo, es un placer, muy buenas tardes. Pénjamo, el municipio más afectado por las lluvias en Guanajuato. Totalmente, Pénjamo se vio afectado usuariamente. Para amanecer el sábado 21 de septiembre tuvimos una lluvia atípica y esta lluvia vino a complicarnos la existencia, duró aproximadamente entre 7 y 8 horas y bueno, pues esto generó que aumentaran los niveles de la presa La Golondrina, que se encuentra muy cerquita de la ciudad. Estoy hablando las primeras casas y la presa pues no más de 1 kilómetro cuando mucho. ¿Una presa que se usa para qué, Jacobo? Se usa, bueno, originalmente cuando se construye se había pensado que fuera para el tema del agua potable en la ciudad de Pénjamo. ¿Vieja? Es una presa de 1967-68. No mucho. Así es, pero en excelentes condiciones, muy bien, porque teníamos una presa, la presa vieja de La Golondrina, se había reventado y bueno, pues entonces se construyó esta otra. Pero en ese momento encuentran agua, un pozo muy importante ahí en el centro de Pénjamo y este pozo viene precisamente a alimentar de agua potable a los habitantes. ¿No se usa para agua potable No, La Golondrina? por supuesto que no, es para riego. Se usa para riego, no son muchas hectáreas las que se riegan, digo, para la dimensión de Pénjamo, ¿no? ¿Cuántos millones de metros cúbicos tiene? Tiene aproximadamente, son entre 7 millones y 8 millones. Andaba ahorita en casi los 8 millones, traía más de 1.200.000 metros cúbicos de más. Para que la gente se dé una idea, es una presa como la del Palote. El Palote tiene 10 millones de metros cúbicos. Exactamente, más o menos, es algo así, semejante. Pero bueno, tuvimos ese problema, se junta la lluvia, son 7, 8 horas, empieza a bajar a la presa de los ríos y de los arroyos que confluyen ahí, y luego después, la presa de hecho tenía días que se estaba tirando el agua, ¿no? Estaba desfogándose. Las demasías. Efectivamente, se desfogaba, se junta y nos complica mucho. Entonces el río Huascato, que atraviesa precisamente lo que es el centro de la ciudad de Pénjamo, a una cuadrita muy pequeña de la presidencia del jardín, muy cerquita, se desborda. Y bueno, pues esto viene a complicarnos mucho lo que es margen del río. Vimos las imágenes, una gran fuerza del agua. Mucho. Quiere decir que sí fue una lluvia muy, muy importante. ¿Había alguna previsión, algún aviso? Digo, como son las cuestiones meteorológicas ahora, se tiene cierta certeza de lo que va a llover, ¿no? Así es, efectivamente, no tuvimos algún aviso. Nosotros estábamos monitoreando la presa, aunque bueno, sabemos que quien es responsable es Conagua. Conagua está metido al 100% ahí en el tema, ¿no? Por obvias razones. Y bueno, a nosotros no se nos dijo mayor cosa. El problema, un servidor pasa precisamente, el río lo cruzo ese día 5 minutos a las 7 de la mañana, porque tenía un compromiso muy temprano. Después de que había llovido toda la noche y seguía lloviendo en ese momento que yo cruzo, me percato que el río iba más o menos considerable, con fuerza, por supuesto, pero iba a medio cauce el agua, no iba más elevado, pero me llamó la atención porque era agua muy turbia, muy sucia. Incluso la persona que iba ahí conmigo, que me iba acompañando, le dije, mira, estoy viendo que el río trae fuerza, seguramente llovió fuerte en la sierra, pero bueno, no soy experto en el tema, soy abogado. Y como a los 35 minutos, 40 minutos me hablan y me dicen, se reventó la presa de La Golondrina. Nada más falso, falso totalmente, porque si se revienta, bueno, pues 7 millones de metros cúbicos a una distancia de 1 kilómetro, las primeras casas, pues Pénjamo, quién sabe cómo nos va. No era así, era precisamente el agua que había llegado. Y esto nos complicó. O sea, el agua toda la noche empezó a llegar a esa hora a la presa. Efectivamente, y bueno, pues la presa ya estaba muy por encima de su nivel. Brincó sobre la cortina. Brincó sobre la cortina, estamos hablando que tenía, donde está la cortina seguramente estábamos hablando de más de 2 metros. ¿Por qué más de 2 metros? Porque los agricultores pusieron unas tablas, lo que le llaman las agujas, y las agujas es más o menos cerca de los 2 metros, pero pasaba por encima de ellas y lo que le llamamos en el rancho un burro de agua, ¿sí? Brincaba mucho más y entonces bueno, pues sí estaba muy difícil y complicado. Esto vino a provocarnos pues todo lo que ustedes vieron en las imágenes por internet, etcétera, los medios de comunicación, y sí nos complicó demasiado, afectó muchas viviendas. ¿Cuántas casas afectadas? ¿Cuántas personas? Lo que viene siendo todo al margen del río, ahí en la ciudad afectó 200 viviendas, de esas 200 se nos vinieron abajo entre 3 y 4.
afectadas también ahí con algunas complicaciones también. Pero el agua subió y bajó. Efectivamente. Fue algo muy rápido. Fue muy rápido porque además actuamos de manera muy pronta. Ahí nos apoyó muchísimo Protección Civil del Estado, claro, el municipio se movió, la misma población nos ayudó mucho, el ejército también estuvo pendiente con nosotros y también debo de decirlo, en ese momento llegó también con agua y estuvo ahí siempre con nosotros, hasta el día de hoy todavía está con agua. No se habló de desgracias personales, se habla de unas personas en comunidades rurales que habían sido... Sí, cómo no, en la parte de arriba de la presa tenemos comunidades como Guanguetiro, Coporitos, El Tigre, El Aguacate, como Cerro Blanco, y nos decían que de Cerro Blanco una persona, bueno, pues se había caído al arroyo, no a la presa, pero pues este arroyo venía con mucha fuerza, es el que llega a la presa, luego después lo checamos, confirmamos, no había absolutamente nada, simplemente era un rumor. Inmediatamente te pusiste a chambear, se te vio ahí muy pendiente, el gobernador estuvo al día siguiente. ¿Cómo está en este momento la situación? ¿Cómo fue la respuesta de las autoridades? Digo, de pronto nos volcamos hacia Guerrero, hacia Michoacán, pero aquí tenemos nuestros propios asuntos. ¿Ha habido solidaridad con los pensionistas? Sí, cómo no, completamente, totalmente, y además muy agradecido con quienes nos ayudaron. El gobierno del estado estuvo puntual, el secretario de gobierno me estuvo marcando, me dijo, oye, por instrucciones del gobernador, estamos a tus órdenes, y bueno, también recibimos el apoyo de don Javier Usabiaga, porque fue con el primero que me comuniqué para explicarle cómo estaba, me dijo, te estoy mandando a Roberto Castañeda, entre otras personas que le sabían al tema, y bueno, pues estuvimos ahí muy pendientes. El ejército también, mi respeto y mi agradecimiento total, ¿no? Y bueno, la relación fue muy estrecha, de colaboración, de solidaridad, y también debo de resaltar la actitud de los penjamenses, una actitud ejemplar. Vimos a la gente sacando el agua de sus casas y todo, muy activos. Digo, ahí nadie se quedó sentado, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ¿en cuánto están evaluando ustedes los daños? Entiendo que también se dañó el cauce del río, que está recubierto de concreto. Así es. Y, bueno, calles, casas, etcétera. ¿Ya tienes una primera cifra? Bueno, lo que tenemos es el recuento de los daños. ¿En qué sentido? ¿Cuántas viviendas? ¿Cuántos vehículos? Porque el río se llevó, no sé, 25, 30 vehículos, muchos afectados que se quedaron por ahí atorados y demás, pero muchos cayeron al cauce, o sea, llegó el agua, se los llevó y se fueron. Vehículos afectados, tenemos también pérdidas en lo que vienen siendo animales, indiscutiblemente las viviendas, pero también algo muy importante que tenemos que aclarar, ¿no? El tema agrícola, porque eso fue en la ciudad, pero aguas abajo, ahí a 2 kilómetros, a 2 kilómetros y medio, con cultivos y con comunidades. Una comunidad muy afectada, la más afectada de todas, seguramente que fue La Granjena, muy cerquita de Pénjamo, pero junto a La Granjena están otras, ¿no? Labor de Reyes, está precisamente Capilla de Márquez, San Carlos, La Estación, entre otras. También muy afectadas, los cultivos muy afectados, también Concepción de Ruiz, y bueno, pues ahí también tenemos que darle respuesta a los campesinos. O sea que la declaratoria de emergencia sobre todo iría por la parte de las comunidades rurales más que por la cabecera. No, por la cabecera, porque si bien es cierto que nos afectó comunidades, estas comunidades fueron las menos. Pénjamo, bueno, pues es el más grande del país en comunidades y ejidos, tenemos 756, pero de esos afectó pues muy pocos, ¿no? Afortunadamente. Sí, Usabiaga dice que cultivos no hay dañados. Sí, 13 y 14. Lo que sucedió fue lo siguiente, se inundaron algunas partes bajas ahí saliendo de la ciudad y se afectaron cultivos. Ya no es la misma producción, ya no van a rendir lo mismo, pero seguramente que algo habrá, indiscutiblemente. ¿Por qué? Pues porque el agua afortunadamente no duró mucho tiempo estancada. Estuvo corriendo a lo que viene siendo ahí el río Huáscato, que atraviesa Pénjamo, como lo dije hace un momento, más adelante se encuentra con lo que viene siendo el río Turbio, y este a su vez, adelante llega precisamente al río Lerma. Entonces, bueno, afortunadamente el río Lerma no tenía mucha agua en su cauce, eso nos ayudó. Sí. El Turbio sí, el Turbio estaba muy enturbiado. Y ahí hay problemas también, aguas abajo. Así es. Jacobo, ¿qué va a pasar con la declaratoria de desastre? ¿Tú esperas que ya se produjo una primera parte de este trámite, que es un trámite complejo, ¿no? ¿Esperas recibir apoyo federal? Totalmente estamos convencidos, de hecho los penjamenses, bueno, lo han visto en las noticias, en los medios impresos, etcétera, ¿no? Y están contentos. Sin embargo, hay que saber bien definir el asunto.
porque tenemos hasta el 24 de octubre para demostrar que efectivamente Pénjamo sufrió, y bueno, tenemos las pruebas, tenemos los elementos, tenemos la evidencia, tenemos el testimonio, entonces no lo veo difícil ni complicado, solo hay que hacer la parte que nos corresponde, hacer la chamba. Además, el Fondo para Desastres está completamente rebasado con lo que pasó pues en otras partes del país. Totalmente. Pero a ver, también presentaste tu informe de gobierno, un informe ahí en medio de toda esta situación, que me imagino que cambió mucho las cosas. ¿Cómo te fue en el Sí, informe? cómo no, muy bien en todos los sentidos. Nuevamente vuelvo a agradecer la solidaridad de los penjamenses, que no obstante que tenían esta desgracia, se volcaron precisamente el día 25 de septiembre, 5 de la tarde en la Deportiva, y bueno, pues estuvieron ahí con nosotros acompañándonos. Fue un año complicado, un año difícil, nada sencillo, en todos los aspectos. Incluso, bueno, pues ya lo vimos al final, ¿no? La naturaleza también hizo la parte que le correspondía, pero también debemos de entender dentro de esas dificultades y complicaciones. Yo recibo, lo dije en una ocasión que me hicieron el favor de invitarme al programa, les dije que había recibido yo un municipio con una deuda histórica, aproximadamente, bueno, rebasaban los 200 millones de pesos, me afectaba en porcentajes un 25% del presupuesto de Pénjamo, entonces sí era muy difícil, era un lastre de veras, pero aparte durante el año estuvimos reintegrando muchos recursos también, tanto a la federación como al estado. ¿Por qué? Por obras que no se habían observado, no observaron las reglas de operación. Aparte de la deuda, tenés que regresar dinero. Estuve regresando, efectivamente estuve regresando dinero, lo que viene siendo ahora SEDATU, antes Sedesol, al mismo gobierno del estado, a la Comisión Estatal del Agua, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Nada Porque que implique responsabilidades para tus antecesores? Seguramente que sí. Por supuesto que sí, bueno, son muchos temas, traemos varios temas de cantidades fuertes, algunos temas de 16, de 18, de 20 millones, en diferentes áreas, ¿no? Una alberca, un parque lineal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, seguramente que sí, también tuvimos la oportunidad de presentar a través del síndico del ayuntamiento, bueno, pues las denuncias correspondientes, como la ley lo establece, ¿no? ¿Esperas que lo que viene sea mejor, que el año que entra puedas informar mejores resultados? Completamente convencido de que así será, porque bueno, pues me queda muy claro que si en un año tan difícil, tan complicado como este en el que estamos, pudimos hacer algunas cosas, el próximo seguramente que vamos a consolidar muchas de ellas. Muy bien, bueno, pues Jacobo, estaremos pendientes de eso. Quedamos de vernos pronto en Pénjamo, tú nos dices cuándo vamos. Claro que sí. Incluso para ver cómo queda la reconstrucción, ¿no? Seguramente que sí será de estas esa partes manera. afectadas. ¿Algo que quieras agregar? Para bueno, pues solamente agradecer profundamente a ustedes su apoyo y solidaridad, porque han estado siempre pendientes también con nosotros, a los diferentes medios de comunicación, y bueno, pues a los penjamenses agradecerles intensamente la actitud que tuvieron, la que tienen y seguramente la que seguirán teniendo de apoyo para todos. Y bueno, pues decirles también que están invitados, una vez que tengamos el recurso, los esperamos en Pénjamo y ojalá que puedan transmitir desde allá. Muchas ya lo gracias. habíamos dicho la anterior ocasión. Así es. Bueno, gracias. Llovió y no tuvimos tiempo de estar en el informe, pero sí lo haremos. Pénjamo está de pie, es un mensaje importante, y su alcalde, Jacobo Manríquez, está también dando la cara por todo eso.